Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy estamos reunidos en torno al Día Internacional del Arte, para lo cual el Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato, a través de su Dirección de Museos, presenta la conferencia El desarrollo cognitivo en los procesos de creación artística, a cargo del Dr. Javier González García y como moderadora la maestra Paola Araiza Bolaños. Ambos son especialistas en el campo del arte y la educación. El doctor Javier desde un ámbito más académico y de investigación principalmente, y Paola desde la gestión cultural y la educación en los museos. Agradezco mucho el haber aceptado la invitación y el que los dos estén presentes el día de hoy. Para dar inicio, me permito leer una breve semblanza de Paola y con ello cederle la palabra e iniciar la actividad. La maestra Paola Araiza Bolaños es museóloga, gestora cultural, arte educadora, con estudios en Historia del Arte con especialidad en Museología y Museografía por el ENCRIM. Cursó un posgrado en Educador de Museos por la Universidad de Huesca, en España. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo e Investigación de la Educación por la Ibero. Cuenta además con diversos diplomados en Gestión Cultural y Arte Educación. Por más de 20 años incursiona en el ámbito de los museos, coordinando principalmente áreas educativas y las subdirecciones de comunicación del Museo Nacional de San Carlos, Museo Nacional de Arte, Museo del Palacio de Bellas Artes, entre otros. Como gestora cultural ha creado y dirigido Espaciarte, Codificarte y Punto Crítico, entre otros colectivos que han impulsado proyectos de educación artística, museopedagogía, de divulgación patrimonial y expositivos. Ha sido docente por más de una década y actualmente se desempeña como asesora, capacitadora en instituciones educativas y culturales en algunos estados de la República. Además, pertenece a la Organización Internacional de Museos, institución de la cual es coordinadora del Comité de Educación y Acción Cultural SECA-ICOM México. Adelante, Paola. Muchas gracias. Muchísimas gracias de esta invitación y sobre todo de disfrutar el diálogo con pues nuestro colega, maestro, y pues en esta difícil y larga trayectoria que es dedicarse al arte y a la cultura, ¿no? Así que de verdad estoy muy contenta de estar aquí, Javier, contigo. Como les decía antes de iniciar esta grabación, he leído tu semblanza, tu largo currículum, y ha sido una sorpresa encontrarme en una contraportada de uno de tus libros, ver a alguien tan joven. Muchísimas felicidades por el desarrollo que has tenido y será un gusto seguramente escucharte ahora de viva voz, porque ha sido una delicia encontrar tus libros y sobre todo observar la amplia visión que has tenido para acercarte a lo que se conoce como el desarrollo de la educación artística, que ahorita vamos a ver bajo qué ópticas las has ido observando. Quiero primero leer una breve semblanza, porque si leemos todo el currículum, Javier, nos vamos a llevar un buen rato. Pero bueno, Javier González García estudió la psicología en Deusto, además sexualidad en Salamanca y comunicación y educación en Barcelona, y ciencias de la educación en Burgos, España. Profesor e investigador de las universidades de Burgo, UNIR, Tamaulipas, Pedagógica Nacional y actualmente en Guanajuato. Miembro del Sistema Nacional de Investigaciones SNI México, está acreditado como docente y investigador por la Agencia Nacional para la Calidad del Sistema Universitario, ANECA, España. Sus líneas de investigación son sobre todo bajo las líneas de construcción del significado a través de la narración, educación emocional y artística, el desarrollo cognitivo en los procesos de creación, imaginación creativa como punto de cohesión entre ciencias y artes, ¿no? Y sobre todo ha producido más de 60 artículos, 10 capítulos y 12 libros. Así que, Javier, tú ya cumpliste más que bien esa cuestión de que hay que escribir un libro. Seguramente ya también has plantado por ahí una que otra planta. Ha formado parte de diversos talleres, aulas y colectivos y publicaciones de creación literaria, artes escénicas y colaborado en diferentes producciones audiovisuales. Es interesante ver las veces que ha ganado el AMSID de España, y bueno, pues hoy nos comenta que se encuentra en su año sabático, pero no por ello dejar de ser una importante producción
dentro de este terreno de lo que es el arte, la cultura y la gestión cultural. Bueno, yo quisiera, Javier, antes de darte la palabra y habiendo revisado alguna de tus publicaciones, porque imposible la cantidad de producción que has tenido, me gustó muchísimo, sobre todo los que nos hicieron llegar, los títulos que tienes, desde ahí se ve esta búsqueda que has tenido. Y bueno, está esta publicación de imaginación y aprendizaje narrativo, el proceso de la creación como laboratorio de metáforas. Y me gusta mucho este sentido de la metáfora, porque generalmente cuando nosotros utilizamos o hablamos dentro de ello, inmediatamente tiene este elemento imaginativo que tú lo retomas como tal en el título, ¿no? Pero que no solamente lo llevas al plano de lo mágico y lo posible, ¿no? Sino también lo llevas al terreno de lo visual, es decir, esta posibilidad de la creación narrativa, metafórica, imaginativa, ¿no? Que se plasma en un lenguaje propio, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante. Por otro lado, tienes la publicación de Arte y Cognición, y a mí me interesa muchísimo, y sobre todo porque he visto que has estado en la Universidad Pedagógica, que es una de las universidades que mayormente ha discutido sobre si educación artística o arte educación. Y lo conozco bien porque he leído las publicaciones que han hecho junto con el CENART y fui parte del diplomado de enseñanza de las artes en la educación básica. Y me parece interesante mucho esta discusión y sobre todo en este sentido de la experiencia como construcción de saberes, ¿no? El arte como algo transversal y en este sentido también de laboratorio creativo, ¿no? Porque vi que en la publicación pues retomas algunos autores, entre ellos a Vygotsky, y por ello hablo de la experiencia significativa. Hablas de Reggio Emilia, ¿no? Escuela italiana, el que trabaja a partir del laboratorio y es un eje transversal, el lenguaje artístico, para llegar a otros conocimientos, ya sean científicos u otros, ¿no? Y sobre todo el sentir del laboratorio, ¿no? Y además me interesa mucho todo lo que vas a narrarnos sobre neuroeducación, sobre todo entendiendo que hoy se habla de la importancia de aprender a partir de lo emotivo. Y tú has trabajado desde el terreno de lo emocional, lo cual me parece muy importante. Por otro lado está el desarrollo y la evolución de la creatividad. Siempre que oímos creatividad, bueno, yo en la carrera y seguramente tú, es uno de los conceptos más difíciles, ¿no? De determinar, de establecer, ¿no? Y pareciera cuando hablamos en el terreno general de la creatividad, como si fuera esta inspiración que llega de la musa, ¿no? Como si no hubiera un proceso que trabajar, ¿no? Y me parece muy interesante porque tú sí hablas de los procesos y de los entornos, ¿no? Que eso me parece fundamental, ¿no? En el sentido de que hay que estimular y que hay un entrenamiento para ello, ¿no? Que no es nada más, no como tal. Por último, me gusta mucho tu libro de alfabetización emocional a través de las artes, ¿no? Porque creo que ahí tienes un elemento muy interesante cuando hablas sobre la expresión como lenguaje, ¿no? Porque es un libro con varios autores y tú especialmente hablas sobre la expresión y refieres en torno a ello, de dónde viene este sentir etimológico, ¿no? Sobre todo en el exprimir, ¿no? En el sentido de salir hacia el exterior, del interior hacia el exterior. Y lo que me interesa ahí es platicar un poco sobre, en esta experiencia, de lo que es la interiorización y después poder llevar todo esto al exterior, el sentido de la codificación y la descodificación. Y esta cuestión de cómo después, ¿no? Si hay una intencionalidad que tú la marcas, ¿no? Y si en esta intencionalidad hay una búsqueda de la resignificación, ¿no? Es un tema que me llama mucho la atención. Y por último, me parece estupendo, y yo sí voy a aceptar que nos hagas llegar una de las publicaciones, es el consumo cultural, que hoy, bajo la pandemia y lo virtual, tiene otra referencia, ¿no? Y me interesa en el consumo cultural no solamente entendiendo al individuo como usuario y consumidor, ¿no? Sino como activo, ¿no? Es decir, olvidarnos de esta parte pasiva y consumidora, ¿no? Que va mucho más a la mercadotecnia y no el sentido de la construcción que tú refieres de identidad, ¿no? Cultural, ¿no? En el sentido de una formación, ¿no? Desde el consumo cultural. Y eso me ha parecido sumamente interesante. Entonces,
pues te dejo, me has dejado ya desde el principio con un sinnúmero de temas que veo que abordas, que seguramente nos vas a hacer hoy partícipes de todo este discurso que has generado y todas estas investigaciones, y pues es todo tuyo. Muchas gracias, Pau. Gracias por tus palabras y bueno, has hablado ya, has hecho muy buena reseña de muchas cosas. No tengo aquí los libros físicamente, pero voy a compartir algunos de los que has dicho. El de imaginación narrativa no lo voy a poner la portada en esta presentación, pero bueno, has hecho muy buena reseña. Entonces, has acelerado el proceso que yo ya llevaba. Vamos manos a la obra y lo más interesante, más allá de lo que yo ahora pueda compartir, es el diálogo contigo y el diálogo que se pueda hacer a partir de las redes, ¿vale? Y de esta emisión. Ya he probado lo que es dar clases por internet y lo que es ya lo presencial. En Europa ya sí se está dando clase y la verdad es que agradezco que se me vea la cara y agradezco poder establecer y pensar que estoy a 10.000 kilómetros vuestro, pero ahora mismo he sentido tu análisis muy cerca. Me he puesto yo también nostálgico y estos son mis comienzos con una máquina de escribir. En mi próximo libro, no os lo he compartido, es el de identidad y eso es lo que me ha empujado la pandemia, hablar de la identidad. Entonces, en el último capítulo hablo de la nostalgia y la nostalgia es una trampa útil que nos lleva a recordar y estamos en un momento de recordar y de intentar también reinventarnos, ¿no? Voy a hacer un salvo de hemeroteca donde hay momentos clave en la vida de una persona que luego van a marcar por qué pasa lo que pasa y por qué te dedicas a darle vueltas al triángulo entre la psicología, las ciencias cognitivas más bien, la educación y lo que nos compete más, que son las artes. Esto es en una ciudad que también conoces, en Bilbao, en el Correo Vasco, sale este reportaje sobre los pisos de estudiantes. Cuando veo este reportaje, empiezo a darme cuenta, estoy terminando la carrera de psicología y todavía no me he atrevido a darle al teatro y me pregunta, a raíz de ver esta noticia en el periódico, un compañero en Deusto me pregunta, oye, ¿tú te ves como escritor? No. Pues hay un montón de cosas en tu vida que apuntan a ello. Ahí lo dejo. Segunda momento, 1 año y medio después de esto. Es mi primera experiencia en el teatro. Me meto en la Escuela de Teatro de Burgos, donde ahora mismo estoy emitiendo. Durante todo el año estoy ejercitando un monólogo, una prosa que va sobre la mitología y estoy con el arco. Y durante todo el año, esas plumas que veis ahí, de la flecha, se van desgastando porque mis compañeros, cuando yo no los veo, están jugando con él. Y llega el día del estreno y esas plumas estaban deterioradas. Y cuando voy a disparar, la última flecha pega en el telón. Y yo me vengo abajo, porque no lo tenía calculado, ni medido, ni controlado, ni fijado. Cometo varios errores y estoy muy decaído y al día siguiente, ¿cuál creéis que es esta? La foto en el periódico. Había 40 compañeros de la promoción que podrían haber puesto la noticia en el periódico, pues es la mía. Eso me ayudó a ver que realmente después de haber estudiado psicología, a mí, más que yo dedicarme al teatro, creo que me tendría, como intérprete, yo podría ayudar más desde otras cosas. Quizás si me hubiera formado desde un primer momento, lo hubiera visto de otra manera, pero yo ya lo veía como profesional.
aquí yo ya empecé a ver algo que ha aportado a la Universidad de Guanajuato y es generar la asignatura de psicología para intérpretes artísticos, lo mismo que la hay para los deportistas. Otra cosa que me influyó mucho a partir de ahí es salir del cascarón, porque yo no me había movido de 200 kilómetros a la redonda de donde yo soy y salgo ya de Castilla, salgo de Euskadi, salgo de España y empiezo a ir a ciudades que me rompen un poco los esquemas, como París, y tengo varias becas en Latinoamérica. La primera en Guadalajara, pero también en la Patagonia. Y ves estos paisajes y reflexionas, y con 25, 26 años, viajes de 3.000 kilómetros por Argentina, en la época de esas crisis que siempre hay, y ves estos paisajes como en Chiapas. Y otra de las experiencias que me marcó fue pasar por el ITESO y pasar por psicología y educación, pero sobre todo por promoción cultural. En el ITESO había unas redes de talleres artísticos muy importantes, donde no se generan talleres independientes, sino se genera una red de talleres, donde hay una vehiculación entre ellos. Y a mí eso me rompe también los esquemas y empiezo a interesarme mucho por los talleres de creación artística, las aulas y talleres de creación artística. Mucho del medio superior, pero me intereso en general por ellas. Y hago una investigación, y esta es la primera investigación que nota y que da sentido a que me hayáis invitado. Es decir, yo ahora estoy regresando a lo que aprendí también en Guadalajara, y gracias a Guadalajara también conocí Guanajuato, porque en esa época en el Cervantino se invitaba a talleres también universitarios, y en ese caso tocó ir a los talleres de danza y yo fui con ellos, y entonces es cuando conocí Guanajuato. En esta investigación lo que intentaba ver es el impacto humano. Y esta era una observación participante, porque yo participaba de las aulas de teatro, del aula de creación literaria y el aula de danza contemporánea. Y entonces ahí observábamos los motivos, los significados, el grado de satisfacción que tenían los estudiantes. Muchas veces ellos iban a estos talleres más que a la carrera en sí. Luego, claro, los padres, cuando ya veían que se lo estaban tomando demasiado en serio, hablaban con la institución y bajaban un poco ese nivel de exigencia porque claro, ellos se iban a formar como ingenieros, como abogados, como comunicólogos, como psicólogos, como pedagogos. Y ahí es donde vi que había muchas cosas que sacar y que todo esto era un complemento a la formación de las personas, no solamente al desarrollo de los artistas. Entonces observé el impacto, tanto en el desarrollo personal, social y estético de todos esos talleres. Y había desde las partes musicales y coro hasta la parte visual y pintura, escultura, y la parte del teatro y danza contemporánea, danza jazz y todas las áreas folclóricas. Observé las necesidades de organización y de espacio que tenían estos alumnos. Y vi cómo desde un primer momento había una motivación intrínseca, independientemente de lo que llamaría Csikszentmihalyi esas experiencias de flujo, donde tú pierdes el tiempo haciendo cosas, o sea, pierdes la noción del tiempo, no pierdes el tiempo, perdón, haciendo algo que realmente te gusta, que te engancha y que te hace ser tú mismo. Vi el desarrollo de lo que vamos a llamar educación emocional, la aplicación de la inteligencia emocional. Era aquí tal cual. Es decir, aquí es cuando empecé a ver que la educación emocional y la artística, dos grandes marginadas junto a la educación especial, estaban entrelazadas y eran necesarias para complementar el currículum. Eso de la mayoría de la gente, donde pensaba que tan importante como tener grandes artistas y grandes genios era tener a toda una población que se interesaba y que tenía nociones por el arte y los procesos culturales, que entendía y que lo apreciaba, que iba no por obligación a cada una de las actividades culturales. Ahí llego al ITESO y ahí estoy como un pipiolo, un posadolescente que llega al ITESO y me rompen los esquemas en muchas cosas. Participo del grupo de teatro. Y al regresar de esos veranos en Latinoamérica, primero en Guadalajara, después en la Patagonia, después en Montevideo,
empiezo también a contactar con las, entre comillas, intelectuales locales, desde gente de las generaciones que tenía 60, 70 años hasta compañeros incluso más jóvenes que habían sido compañeros incluso de mi hermana. Y tengo ahí también la noción de ir a Latinoamérica para contrastar las dos culturas, con el mismo idioma. España, Argentina, Uruguay y sobre todo México. Y eso me ayuda a retroalimentar mis participaciones en las aulas de creación. Esta obra me encantó porque mezclaba las artes visuales, la denuncia social y las artes escénicas. Y también la gastronomía, porque entre escena y escena servíamos vino, cerveza y unos pequeños canapés, como diciendo, va, ustedes espectadores, pásenselo bien, pero mira qué ironía es que lo que estamos diciendo es fuerte a partir de las fotos de Sebastián Salgado. Esto se convirtió ya en una campaña para educación en valores y valores éticos en las secundarias en mi ciudad. Y aquí es donde vi la parte y la carga que tienen de denuncia social. Aquí empecé a hacer personajes cómicos donde vi que no tendemos demasiado algunas veces a dramatizar las cosas y me empecé a gustar también por el humor, por decir las cosas sin tener que dramatizar tanto, ¿no? Somos muy telenoveleros tanto aquí como allá. Y me empezó a interesar las narraciones como punto de partida para construir la alfabetización y la construcción del conocimiento en los niños. También empecé a participar en los cortometrajes, ¿no? Algunos pues no tengo. Este, por ejemplo, que sucedió fue un intento de la Universidad de Guanajuato de aplicar una asignatura de cine. Hice un casting, aunque fuera profesor, yo hice el casting como todos. Y se llamaba El Cirquero y era muy interesante, pero no se hizo una copia ni tenemos copia de él y tengo un recuerdo bastante interesante de él porque todos los alumnos de todas las áreas de artes de la Universidad de Guanajuato participaban, desde el diseño, artes visuales, todavía no iba a empezar artes escénicas y fueron experiencias interesantes. Aquí, qué casualidad, ¿por qué gané el casting? Porque sabían que yo tenía experiencia con trabajar con niños. Y mi protagonista era una niña. Muy interesante fue esta experiencia. También regreso y algunas veces colaboraba con las carreras de comunicación aquí, sobre todo cuando tenían que hacer proyectos de cine. Y esto desemboca pues, en mi tesis doctoral en la construcción conjunta del conocimiento a partir de las narraciones, de las que bueno, tengo aún más libros, espero que se puedan compartir más y que no se queden en la universidad. Este es el primer libro del que tú has hecho alusión, que es un año que yo me tomo de ver y rescatar esto que os he contado del ITESO. Pero también de criticar la inteligencia emocional como se ha entendido y ver la relación que tiene con la educación artística y ver la relación que tiene con el desarrollo cognitivo. Las artes también sirven para el desarrollo cognitivo. No tendrían que ser esa que vamos a hacer tiempo o delegarla en un profesor, en las buenas intenciones de un maestro de escuela, a ver si puede tener horas, alguna hora a la semana sobre esto. Y aquí me empecé a dar cuenta también que había el concepto de desarrollo emocional y de alfabetización emocional. Luego presenté un proyecto en la Universidad de Guanajuato y me apoyaron la Dirección de Investigación sobre alfabetización emocional. Me di a la tarea de clasificar, porque era muy importante, sobre todo en las escénicas, separar las emociones de los sentimientos. Eso era una tarea vital. Porque yo siempre les decía, si confundimos emociones y sentimientos, nos podemos hacer daño y además estamos confundiendo nuestra vida privada con nuestra profesión.
Y entonces me di a la tarea de establecer una separación, una diferenciación entre las emociones, los sentimientos. Luego también metí el concepto de pasión, que sigue siendo un concepto que lo trabaja más bien la filosofía, pero las emociones y los sentimientos desde hace 50 años son las ciencias cognitivas. Y también les quise separar los episodios emocionales y los estados de ánimo. Normalmente hasta hace poco se confundían todas y todo lo llamábamos emociones y sentimientos indistintamente. Me pareció interesante aportar esto. ¿Y para qué servían cada una de ellas? Creo que se trabaja demasiado desde el miedo y en la pandemia lo estamos viviendo especialmente. Pero existen otras, la curiosidad, la sorpresa, la alegría, ¿no? Y estoy viendo que ya desde la primaria y la secundaria se trabaja demasiado solamente la emoción de la amenaza y el miedo, ¿no? Del control social. Pero también está la ira, está la tristeza. Y por supuesto están las emociones que llamamos positivas, pero claro, para poder construir las emociones positivas también están las emociones negativas. El arte y la cultura es una bonita oportunidad para socializar las emociones. Se ha citado a Vygotsky y aunque muriera en el año 34, yo sigo bebiendo de él. Alfabetización emocional a través de las artes. Proyecto de investigación apoyado por la Universidad de Guanajuato y me planteo en todas las artes. Y fíjate cuál es la primera. Vais a decir, eso no es un arte. Bueno, es que para mí es el sustrato que está en todas. Leer, beber de otros, aprender de otros. Y leer también es aprender a leer la obra de otros. Lo que he llamado la lectura mediada. La experiencia emocional ficcional de las narraciones, la construcción que podemos hacer de las narraciones, el puente entre lo emotivo y lo cognitivo, el desarrollo de la identidad cultural. Y no me voy a enrollar mucho. Voy a leer este texto que habla de si todos hemos tenido alguna vez oportunidad de un profesor que nos ha dejado huella. Podrían ser también profesores de las áreas de las ciencias que realmente van más allá de los programas educativos. El profesor que nos ha develado todos estos autores, imagínate, Shakespeare, Proust, Kafka, Violet, Strindberg, Kierkegaard, Molière, Cervantes, Chekhov. Esos profesores que te hablaban de todo y nos lo leían todo, ¿no? Que no nos perdía jamás de vista. Tenía una voz sonora y luminosa. Era la caja de resonancia natural de todos nuestros libros, la encarnación del texto, el libro hecho hombre. Por su voz descubrimos de repente que todo aquello se había escrito para nosotros. Hay que buscar esas experiencias significativas del aprendizaje. Y las artes están tanto para alfabetizar emocionalmente como para descubrir la identidad propia. La personal, la social y la colectiva. No soy músico, aunque esté en el departamento de música, pero me parece estupendo el aprendizaje emocional a través de las bandas sonoras, ya desde la infancia. Hice, como pude, que tampoco soy especialista, un análisis para saber qué se escuchaba, tanto aquí como al otro lado del charco. Un análisis sociológico, ¿no? De cómo es y para qué está construida esa música, y un análisis semiótico, el sentido y el significado que damos. Y vi que aquí se empezaba ya a construir también nuestra identidad, y aprovecho para decir, ahora estamos en un momento nostálgico. La música nos está acompañando y es necesaria para todos, no solamente para los músicos. Todo el tiempo estamos buscando estas vibraciones. Y las bandas sonoras infantiles me vinieron a dar ese inicio de la educación emocional en muchos niños. El cine es fundamental para la alfabetización emocional, no solo en México, es en todo el mundo. Qué grandes hay en México y creo que el cine podría ser un referente también para las otras artes, para las cosas que se pueden hacer bien. La formación en valores es fundamental en el cine. Cada vez se trabaja más en las primarias, en las secundarias, en las prepas, en los bachilleratos, con cine. El cine es un material fundamental ahora para educar emocionalmente, pero también cognitivamente a
las nuevas generaciones, a la llamada generación Z, a los millennials. Son visuales, son muy visuales. Pero no somos especialistas, la mayoría, en alfabetizarlos visualmente y todavía analizamos las cosas en función del discurso solamente simbólico, cuando el cine es la interacción de los tres grandes, el lenguaje simbólico, el visual y el analógico corporal. Entonces, ahí está el cine, sigamos utilizándolo. Por supuesto que me encontré con el arte, el juego dramático, que una cosa es el arte dramático y otra es el juego dramático. El juego dramático es lo que se tiene que utilizar en educación, no el arte dramático tal cual lo entienden los adultos. Ahí, el protagonista es el niño, el que es el proceso de aprendizaje, no el ideal de construir un aparato dentro de un teatro para satisfacer muchas veces a las asociaciones de padres y sobre todo a las jefaturas de estudio. No es solamente un día al año para quedar bien todos, sino es todo el proceso que podemos construir de conciencia estética, de participación social, de pedagogía lúdica. Y aquí hice otra investigación que no os he compartido, demostrando que los niños ya desde la primaria que habían tenido experiencias de arte dramático codificaban de manera mejor la expresión facial de las emociones, utilizando un sistema de Paul Ekman, que es el que a través de un programa él ve cómo las 6 emociones básicas son universales, independientemente de la cultura en la que nos movamos. Y esto está muy relacionado, sea a ambos lados del charco. Tiene facilidad, el que hace juego dramático tiene más facilidad para desarrollar el reconocimiento y la expresión facial de las emociones, tanto en uno como en los otros. La danza la defiendo más allá de la interpretación artística. Es un sistema educativo en sí mismo a partir del cuerpo que qué falta nos hace a determinadas culturas, soltarnos más con el cuerpo. Es también una forma de desarrollo de ejercicio físico que nos haría mucha falta durante la pandemia. Y es también un sistema para regular el estrés, es decir, no hace falta irse a la danza terapia, es que la danza en sí misma es una terapia que aumenta la calidad de vida desde niños. Y yo diría que incluso en las últimas etapas de nuestra vida es aún más necesaria para aumentar la calidad de vida de determinadas personas, que si no, se encogen. Arte y cognición. Has hecho alusión a esa tabla de las distintas educaciones artísticas, comparando Waldorf, Reggio Emilia y Montessori. Y también quiero compartir que las inteligencias múltiples, aunque no terminaron de funcionar, están ahí. O sea, el juego dramático, pero porque desarrolla también lo visual, lo analógico, corporal y lo simbólico, estamos desarrollando todas las inteligencias múltiples. O sea, yo diría a todos los que quieren presentar en las casas de cultura, convencer a la SEP y a las asociaciones de padres de por qué y para qué se debieran dar las artes y las actividades culturales, pues porque es que hasta cognitivamente las ciencias cognitivas y la neurociencia te va a dar la razón, tanto a nivel de la inteligencia lingüística como la lógico-matemática, la espacial, la corporal cinestésica, la musical, la inter y la intrapersonal, la naturalista y lo que luego ya como sueño guajiro dijo inteligencia espiritual, ¿no? De la reflexión, de la transformación, del crecimiento, de lo trascendente, ¿no? Pero sobre todo es ver cómo no está reñido con el currículum. Propuse ya en las carreras de artes que todos los profesores que pasan por los exámenes de admisión a las carreras de artes tuvieran unos criterios comunes y los manejé así, no me voy a enrollar. Calidad técnica. ¿Qué coherencia y consonancia hay entre las técnicas y la obra que presenta el alumno? ¿Qué grado de inventiva tiene? Es decir, ¿dice la obra algo nuevo o se remite a repetir y reproducir lo que le han enseñado?
Y por último, la calidad estética, que sería cómo interpretar y dar sentido a las técnicas y a las obras. Aquí me voy a detener. Parsons, Michael J. Parsons. El desarrollo estético, con unas etapas como había hecho Piaget con el desarrollo cognitivo y con el desarrollo moral Colbert, también hay un desarrollo estético. Ese desarrollo estético está facilitando el desarrollo psicológico. En la primera etapa, esa de favoritismo, el favoritismo sería, es mi color favorito, me gustan los pájaros, tengo un pájaro de mascota. O sea, todo lo que es autobiográfico, es solamente quedarme en lo que está ahí, en la atracción por lo cromático, en el placer intuitivo, en lo que has vivido, en cómo me cae también, que es un poco falacia, ¿no? De cómo me cae el artista y cómo no separo eso, porque no hay criterios para separar la obra de la propia vida. La siguiente sería la belleza y el realismo. Sería, y es horrible, se ve que lo ha hecho cuidadosamente, eso no tiene nada, yo lo haría con los ojos cerrados. Bueno, ahí es precisión, eficacia y perfección. Ya está, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre a nivel psicológico? Pues que empiezo a reconocer que existen otros puntos de vista, pero para nada los sé valorar y salirme un poco del egocentrismo. ¿Cuándo empieza ya a romperse estas dos etapas? Y son muy importantes ya trabajarlas desde los niños. La etapa de la expresión. El arte es expresión, ¿no? La belleza es secundaria y lo que importa es la expresión. Esta es la tercera etapa. Por así decirlo, me atrae de verdad, se ve que el fotógrafo sentía auténtica pena por la obra o por lo que sea, ¿no? Y aquí pues vemos que empieza a desvalorizarse lo que es la historia, la categoría tradicional, ¿no? de las artes, y empieza a desarrollarse la identidad personal y la necesidad de la expresión como manejo de la interiorización de la experiencia de otros. La cuarta etapa, que no pensemos que hay tantas personas en la sociedad a la que llegan, es basada en el estilo y la forma, el verle el significado social más que el individual, el construir espacios intersubjetivos, y aquí hay un avance psicológico fundamental, no solamente estético, ¿no? Entonces, empiezas a darle sentido a todo. El todo es más que la suma de las partes. Empiezas a darte cuenta que caben muchas interpretaciones, porque es la grandeza que también tienen las artes, que hay muchas preguntas y varias maneras de podérselo contestar. Entonces se encuentra significado en el medio, en la forma, en el estilo. Aquí ya hay una formación cultural y aquí ya hay un desarrollo artístico y hay una preocupación por interesarse, y un interés y una motivación, ¿no? Y finalmente el ideal sería llegar a la autonomía, a tener unos criterios propios de valorar las obras de arte y los procesos de creación artístico, aunque en algunos momentos ni estemos de acuerdo ni nos terminen de gustar, porque una cosa es gusto artístico, me gusta o no me gusta, y otra cosa es juicio estético. Y a eso no os creáis que hay tantas personas, porque de hecho hay artistas que saben mucho de su área y sin embargo están en unas etapas iniciales en otras áreas artísticas. Y entonces aquí develamos la intencionalidad, el propósito, el sentido, la construcción de sentido a partir de la experiencia estética. Aunque yo no esté de acuerdo, yo aprecio esta obra y entonces me hace evolucionar tanto a nivel de identidad como desarrollo cognitivo y desarrollo emocional. Esta última etapa se fija en la autonomía porque lo importante sería desarrollar personas a partir de las artes, ¿no? Que tengan sus propios criterios para valorar la obra de arte. Y descubrí en este proceso de alfabetización emocional que cada arte se desarrolla unas cosas específicas, pero que todas juntas realmente dan el sentido a
pues son construcciones de sentido. Y, por ejemplo, llega la pandemia, necesitamos experimentar, ¿no? Y no solamente los artistas, porque necesitamos el arte para dar sentido a algunas situaciones que no las terminamos de encontrar el sentido. Y el sentido también a construirnos a nosotros como individuos y como formando parte de. Si no existieran estas 6 grandes áreas, ¿de qué terminaría hablando la gente? Ahí lanzo la pregunta. Lo bonito es que aunque yo solamente pueda desarrollar una, y aquí aporté otras 2 asignaturas en el Departamento de Educación, que era la promoción de la cultura a través de talleres de creación artística y el laboratorio de creación artística. Hay personas en Guanajuato y en México que cantan muy bien y que tienen el ritmo, y entonces les gusta mucho un arte, y ¿por qué no acercarse a otro arte que no dominan tanto, que no les gusta tanto? Entonces empezamos a construir puentes entre las distintas artes. Y eso me gustó mucho, ver cómo hay una parte individualizada de las artes, pero luego hay una construcción conjunta. Y otra de las cosas que me di cuenta al ser investigador o al intentar ser investigador es que los grandes artistas ya se podía decir que eran neurocientíficos, científicos cognitivos. No solamente Picasso sabía de matemáticas, de geometría, es que algunos eran neurocientíficos, como este señor, Marcel Proust. Lo que sabía sobre el olfato y la memoria, eso se adelanta un siglo a lo que luego vino a demostrar las neurociencias. O sea, cómo de un olor podemos rescatar la memoria más afectiva de estar detrás de los recuerdos que nos han constituido y estaban ahí. Cómo se construye la memoria a largo plazo. Estos señores ya tenían que saber muchas cosas que luego se han evidenciado. O Virginia Woolf sobre el desarrollo de la identidad y el manejo emocional de nuestra autoestima. O Stravinsky, cómo construimos en el caos, necesitamos construir algo que dé sentido. Hasta lo más cacofónico al final termina teniendo una construcción que tiene sentido. O George Eliot, que en realidad era Mary Ann Evans en una época donde a las mujeres no se las reconocía y muchas veces eran ellas las que habían construido la obra de su pareja. Bueno, no me voy a detener en eso hablaremos otro día. El retrato que hace de la condición humana, pues es que ella era una neurocientífica. Y os cuento a Auguste Escoffier, que era un gran cocinero, que se da cuenta que más allá de los 4 gustos tradicionales hay un gusto basal, el umami, que es una mezcla de un poco de todos, y eso aceleró los procesos también en la cocina, en la alta cocina. Walt Whitman, que vas y te enteras que también trabajó en hospitales de voluntario. Y hacen sus metáforas se ve bien claro que conocía cómo eran los procesos de construir y de manejar las emociones, los sentimientos, la identidad personal. Y lo mismo el gran manipulador de la imagen y de la percepción, que era Paul Cézanne. Todos conocían a William James, que era un psicólogo, hermano de Henry James, el novelista, que les actualizó a muchos en cómo procesábamos y cómo funcionaba nuestra mente y cómo también funcionaba la mente del espectador, del lectoespectador, vamos a llamarlo. Los diálogos con la neurociencia están siendo fundamentales, no solamente en las artes escénicas. Y la pregunta que dejo ahí es si las artes son terapéuticas o la ausencia de arte es patológica. Ahora es un buen momento para darnos cuenta que son las dos cosas. Si ni experimentamos arte ni construimos arte,
la pandemia se va a convertir en pandemia mental también. Y se va a convertir en un desarraigo. Y es, a la vez que es terapéutico, es también la ausencia, las culturas y las sociedades que permanecen ausentes y al margen del arte se terminan patologizando, porque no tienen cómo manejar, socializar esas emociones. Bueno, el antepenúltimo libro, El desarrollo y evolución de la creatividad, pues en ese estoy retomándolo ahora en el año sabático. Fijaos cómo la creatividad tiene que ver con la inteligencia, se funde y se confunde. Hay algunos que dicen que es inteligencia la creatividad, otros que es la creatividad la inteligencia, otros que es la cohesión, otros, bueno, es evidente que está relacionada. Lo que sí os digo es que los grandes cocientes intelectuales, no, llegado a un punto, la inteligencia, no por más inteligencia vas a ser más creativo. Algunas veces para la inteligencia, ese proceso de creatividad. Los estilos cognitivos, cómo manejo y cómo genero entre la inteligencia y la personalidad esa creatividad son fundamentales. La motivación intrínseca. No esperes a que te recompensen externamente porque al final te termina convirtiéndose en algo distinto. Y evidentemente todos los patrones afectivos están relacionados con el desarrollo creativo. Pero la madre de la creatividad es la imaginación creativa. La creatividad es la conducta. Y estoy viendo cómo también es una creatividad en la ciencia. Los puntos de convergencia entre las ciencias y las artes. Cómo se desarrolla la creatividad en las ciencias. Y en eso estoy ahora. Hay un segundo renacimiento ahora. Estamos generando nuevos polímatas. Nuevos, no son como Leonardo, evidentemente, pero es gente que necesita hacer algo al margen de sus oficios y profesiones con las que tienen un sustento y necesitan eso para generar otra cosa que les lleve a una experiencia estética y a promover las experiencias estéticas. Has hecho alusión al consumo cultural en la universidad y creo que es fundamental analizar las extensiones culturales de la universidad, qué se puede hacer, qué se puede dejar de hacer, ¿no? No me voy a enrollar, pero estas 5 patas son fundamentales. El desarrollo del capital social. Si no lo hacen la escuela y la universidad, muchas cosas no se van a hacer. Pero también hay que hacer una labor por colonias y por barrios. Si no hay esas actividades culturales, hay que asociarse para poderlo generar. Ese es el desarrollo comunitario. Es necesario la identidad comunitaria. Cómo se maneja en los municipios y sobre todo en las colonias, en los barrios. El arte y la cultura promocionan el cambio social. Primero me doy cuenta como una metáfora y luego lo intento ver. Y es necesario eso. El capital humano, el arte y la cultura promocionan eso, no solamente la actividad económica, pero también es una actividad económica que hay que respetar. No podemos hacer todo por amor al arte. Tenemos que pagar bien a nuestros profesionales. Si no, se está desvirtuando muchas cosas. Y fijaos, me estoy dando cuenta, aparte del centralismo de Madrid, un dato. En España el 70% de las empresas culturales tienen domiciliación en Madrid. Nos quejamos, decimos que Francia es un país centralista, igual España lo es aún más. Ojalá tuviéramos el amor que tienen por la cultura, igual es que soy afrancesado, los franceses. Aunque luego sean unos chauvinistas, me da lo mismo. Aquí explico de dónde viene, en este libro explico de dónde viene el chauvinismo, de un personaje, el conde de Chauvin. Bueno, Pau, voy a ir cerrando porque lo importante es hablar. Las caballerías estéticas no se limitan a las artes. No nos miremos tampoco el ombligo los que dicen ser artistas. Es para todos. La experiencia estética es para todos. ¿Cómo elegimos experimentar el mundo? Eso está abierto a todos. Y esa es la esencia de la educación artística y la educación emocional desde las artes. El objetivo de la educación tiene que ser reconocer cómo elegimos experimentar el mundo.
y adquirir la capacidad de formular estéticamente cualquier aspecto, desde las ciencias, las artes, las humanidades y la tecnología. Y aquí van a ser mis conclusiones o dónde estoy ahora. Hay un enfoque proactivo que ya mencionaba Pau sobre la creatividad, donde se trata de desarrollar, darnos cuenta cómo las artes están generando un complemento estupendo al currículum y tenemos que aportarlo a partir de lo que se viene a llamar el artista pedagogo. La persona que ha pasado por experiencias artísticas y que luego se interesa por la educación, cómo difundirlo, cómo hacer que otros pasen por esa experiencia artística. Y no tienen que ser grandes artistas. De hecho, algunas veces los grandes artistas no son grandes profesores. Pero qué bueno que puedan pararse y formar, generar conocimiento, hacer pasar por donde ellos pasaron. Y esa es la didáctica apreciativa y o generativa que necesitamos también en la escuela formal, no solamente en la informal y la no formal. A ver si se generan a partir de la pandemia también polímatas, gente que necesite las experiencias de creación artística, aunque no les estén pagando por ello, pero ojalá que sí se les pague bien y se les aprecie bien, porque esos son los que hacen avanzar, junto a lo que ahora me voy a meter, que es la creación en la ciencia, que para mí van íntimamente unidas. Tenemos que apreciar a las personas que cambian son las personas que cambian un ámbito, porque a eso les llamamos creativos y la creatividad está asociada a la felicidad. Cuando a alguien le preguntan indirectamente cuándo ha sido feliz, indirectamente te está diciendo cuándo se ha sentido que es creativo, cuándo ha aportado algo que venía dentro y lo ha sacado hacia afuera. Y eso me da lo mismo cómo lo hagamos. Lo importante es que se pueda hacer y se trata de que las instituciones lo faciliten, no lo dificulten. Bueno, ahí comparto en Facebook. Abrí, cuando me vine un año de licencia sin goce de sueldo a España, abrí una biblioteca para compartir no solamente mis libros, sino todos los apuntes y libros que yo encontraba con mis alumnos en artes, desde el doctorado, maestría en artes, artes escénicas, música, donde se puede entrar ahí y ahí comparto. Y ahí se podría generar también algunas veces diálogo. Y también aporto, creo que hay personas que pueden estar ahí integradas, de las que conocéis que han estudiado los posgrados de artes en la Universidad de Guanajuato, que ya lleva 10 años y han salido un montón de, pues casi 200 maestros y ya casi 105 o 110 iremos doctores. El diseño de la investigación en la maestría y el doctorado en artes. Conjuntar la investigación en las artes, sobre y para las artes. La la transdisciplina y la multidisciplina. Hay el que se quiera agregar, adelante, de todos los que nos puedan estar escuchando. Pau, no sé si Vanessa también ya está integrada. Ahí dejo mi correo institucional, es Javier, de la UG, ahí está muy fácil acordarse. Y ese otro es el que consulto todos los días de Yahoo. Y bueno, el viaje, estoy llegando ya a la estación y lo que me gustaría es el tiempo que quede, pues hablar con Pau. Javier, qué rica charla. Son de estas que uno quisiera que la virtualidad continuara y el tiempo también. Y yo también, como dices tú, estamos a kilómetros, pero lo sentí muy cercano por los intereses también que se comparten en este tema. Y te agradezco mucho, sobre todo, que hayas empezado desde la experiencia personal, ¿no? Porque cuando uno lee los currículums, pareciera que uno ha pasado de estudio, pero me parece que esto que tú has ido comentando bajo estos momentos de tus etapas académicas, estudiantes y luego ya como profesor, tus propias vivencias, cómo las has ido interiorizando, ¿no? Para saber también hacia dónde diriges la veleta, ¿no?
y cuáles son tus intereses o cómo te vas autodescubriendo, ¿no? Porque eso me ha parecido importante y sobre todo aquellos que nos dedicamos a que me gustó mucho, como dijiste al final, a la pedagogía de las artes o el artista pedagógico, ¿no? Es decir, creo que también aquellos que nos interesa lograr puntualizar la importancia del desarrollo de la educación artística como un complemento en la construcción humana, ¿no? Interiorizarlo también, llevarlo a la interiorización es muy importante, ¿no? Yo no soy artista, y quien me conoce sabe que tengo 2 manos izquierdas y soy diestra, ¿no? O sea, soy disléxica, o sea, la coordinación, un sinnúmero de cosas ahí que ojalá hubiese podido tocar guitarra o flauta o tener otras cosas. Sin embargo, no va desde ahí, ¿no? O sea, no va en el desarrollo de convertirte en un artista, es cómo llevas el proceso que te permite el arte en esta construcción del ser humano, en esta posibilidad de desarrollarte cognitivamente y emocionalmente. Y ahí también quisiera centrar, porque ha sido muy rica tu charla, pero quisiera centrar en varios aspectos que has tocado. En el primero, me gusta muchísimo en este sentido de lo narrativo, ¿no? Y más hoy, donde cada día estamos más en lo visual, ¿no? Y entonces, ¿dónde estamos construyendo esta narración y qué implica la construcción de lo visual, ¿no? En nuestro propio proceso de nuestra narrativa, expresión oral y literaria, ¿no? O sea, ¿dónde están conjugadas, ¿no? Y hay varios estudios en torno a ello, ¿no? Sobre todo hoy que las nuevas generaciones están más influenciadas con lo visual, cómo ha ido construyéndose lo narrativo, ¿no? Y cómo ahí, por eso Vygotsky tiene una actualidad, ¿no? Porque Vygotsky hablaba como este sentir de la construcción, de la expresión y de lo significativo en lo narrativo, ¿no? En esa posibilidad que tiene el niño, ¿no? De construir un mundo y expresarlo, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver esta cuestión de ente social, que me parece también fundamental, ¿no? En la construcción de todo ello? Otra de las cosas que me gustó mucho cuando estás especificando cada uno de lo que puede dar las experiencias dentro del arte y lo que hablaste sobre el arte dramático es el juego, ¿no? ¿No? Que dijiste, no nos vamos ahí si no me voy a... ¿no? Y el juego claro. Cuando yo entro a clases, hay una asignatura que se llama Artes Escénicas, Sociedad y Educación. El primer día de clase le digo, el que me adivine esto, un punto. ¿Qué es lo que tiene en común todo esto del título de la asignatura? Entre lo social, lo educativo y las artes escénicas, pero en realidad son todas, es el juego. Y ustedes se van a convertir en especialistas del juego. Y muchos de ellos, y se hace más en Chile, en Colombia, en Argentina, luego van a salir también como maestros y se van a ganar la vida muchas veces como talleristas, porque no les da solamente con subirse encima del escenario. Con respecto a lo que decías, fíjate, Pau, compré dos test sobre la imaginación creativa en los niños, que ya hay que ser presuntuoso a hablar de la imaginación. Sí, los dos medían, por un lado, la imaginación, la creatividad, imaginación visual y la narrativa, cuando lo ideal sería cómo la conjuntamos. Y el concepto que ahora, desde hace 10 años, trabaja el intento más aperturista de la educación es el de la pedagogía multimodal, el de que nos viene de la semiótica multimodal, es decir, los chicos y las chicas ahora no se alfabetizan solamente a través del libro impreso, sino a través del eje aplicación, pantalla, y eso viene de la ingeniería también, de cómo se controlaba las ciudades y la informática. Son las narrativas transmedia, pero esas hay que saberlas jugar porque juegan con otros códigos. ¿Y dónde empieza el autor y dónde acaba el prosumidor que aporta? Y es como una especie de Wikipedia que no sabes quién es el que ha estado escribiendo a varias manos. Yo me refiero, fíjate que
hay muy pocos lectores, acá y allá. Sin embargo, hay muchas personas que podemos acercarles a través de las artes y que se pueden interesar por una novela a través del cine, a través del teatro. Pero hasta los que nos dedicamos a la investigación en las artes, hay mucho déficit de ayudar a analizar el lenguaje audiovisual, que es el que ahora realmente más se está alfabetizando, sobre todo en la parte más emocional y en la parte más identitaria. Entonces, vemos cuántas horas se ve al día de la televisión, pero realmente se está preparado para analizar. Y yo lanzaba estamos enseñando a los niños a leer los cuentos, ¿no? En mi tesis lo decía, pero realmente estamos formando en primaria, en secundaria, en la prepa para analizar la publicidad, para leer la publicidad, para leer el cine, para leer esas... Pues es que venimos de generaciones que nos formamos con el libro, nos alfabetizamos con los libros. Y estas cosas están cambiando. Y las etapas ahora duran 5 o 10 años. Antes duraban, pues otra vez están algunos hablando todavía de lo que pasó en mayo del 68. Y la teoría está yendo muy por detrás de la vida, de la práctica. Y entonces, claro, pues hay alumnos que desconectan. Pero hay alumnos también que desconectan porque vienen de otra cultura. Y también estamos bajando el listón del nivel de exigencia. De decir, oye, vuela tú solito para construir el conocimiento. Que somos todos constructivistas, los maestros, pero luego tú analizas a cada uno en las clases y te das cuenta que no les dejamos hablar a ellos. Ibas a hablar, perdón. Me gusta mucho, para conjuntar con otro de los temas y ir tratando de realizar, esta cuestión en la que tú dices de cuánto estamos consumiendo televisión, cine y hoy desde lo virtual, ¿no? Y en este sentido de que tú has hablado del consumo cultural, es como también entender que hay que generar un posicionamiento analítico crítico, ¿no? Porque hoy todo está en la mano, ¿no? Todo está a la mano, o sea, tú puedes picar y tener toda la documentación de bibliotecas informativas, etcétera, pero es cómo, ¿no? ¿Cómo analizas? ¿Cómo dices, esto no me funciona, esto me funciona? ¿Para qué me funciona? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso no solo para llenarme de mayores datos, como si fuéramos una computadora, ¿no? Entonces, donde solamente vamos guardando, ¿no? Sino cómo lo digiero, ¿no? Y cómo lo llevo después. Y entonces ahí es donde creo que tenemos que hacer una fuerte labor y el arte permite, ¿no? También ir identificando todo este mundo exterior, ¿no? Para ir haciendo decodificaciones, ¿no? Y eso me parece muy rico. Cuando tú hablas de esta cuestión de la estética, hablas del proceso de percepción, ¿no? En los diversos niveles que se quedan. Y ahí también veo que tú tienes un discurso que pareciera que te vas metiendo a diferentes temas, pero hay ahí una construcción que tú vas haciendo, ¿no? De lo que quieres ir analizando desde todas estas ópticas, lo emocional, lo psicológico, lo cognitivo, lo sensorial, que además referiste también bastante en torno a ello, ¿no? Por supuesto. Es la unidad mínima de las artes, la sensopercepción. Más allá, no, el fin último no puede ser las emociones. Muchas veces no llegamos hasta las emociones, pero podemos construir desde lo sensoperceptivo. Esto forma parte de unos cambios aún mayores que trascienden incluso al mundo del arte y la cultura. Las universidades, tal como las conocemos, van a desaparecer. O sea, ya los chicos no van a ir simplemente a que les des información, ellos ya la van a saber buscar. ¿Qué haces con eso? Ir más allá del discurso informativo, del discurso, vamos también a aprender del persuasivo, del argumentativo, del enunciativo, de muchísimos otros aspectos que si no y que las artes es el espacio para poderlas construir, deconstruir, hacerlas nuestras, aprenderlas con H, no aprender simplemente de fijarlo, ¿no?
hemos enseñado a la gente historia de la filosofía, pero no les hemos enseñado a pensar. Hemos enseñado historia de la literatura, pero no les hemos enseñado a sentir. Hemos trabajado en la educación artística como si fuera dibujo, que es fundamental en las visuales, pero no se queda en la clase de pretecnología o en esa clase obligatoria, es mucho más, y es una resonancia que tiene que ver verdaderamente para aprender las matemáticas, la física, la química, la arquitectura, la medicina. Ramón y Cajal era un gran neurocientífico, pero resulta que sabía pintar y empezaba a saber hacer, a través de los tintados, el inicio de la fotografía. Leonardo da Vinci no sé lo que era un poliedro en sí mismo. Y ahí creo que voy a hacer un capitulillo dedicado a él, aunque nuestra sociedad ha cambiado mucho. Y no es gente que necesitó ir a la universidad para ser artista, necesitó serlo. Y ahí es lo que hay que también buscar. En esto último que acabas de decir, y de Ramón y Cajal, de quien tuve mucho más posibilidad de conocer estando en Aragón cuando estudié, ¿no? Y sobre todo a lo que vienes refiriendo de este renacer que puede darse hoy a partir de la pandemia, ¿no? Estamos en un momento sobre la incertidumbre, algo que cuesta mucho a la humanidad, ¿no? Cuando la incertidumbre es potente en la creatividad, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? En momentos tan difíciles que también fueron en otra pandemia, en el medioevo, ¿no? Y posterior a ello se da un momento tan rico que es el Renacimiento, que es un momento que tú estás ahorita hablando sobre esta vinculación entre las artes y las ciencias, ¿no? O sea, yo no me imagino a ninguno de los artistas, tanto a Leonardo da Vinci, que fue además, como tú lo dices, ¿no? Su pensamiento era científico-artístico puro, ¿no? Pero si no se hubiera entendido dentro de la geografía y la mente el punto de fuga, la plástica no se hubiera desarrollado como lo vimos desarrollarse, ¿no? O sea, hay una conjunción en todo momento de ello, ¿no? De este sentido. Y en algún momento también, y tú lo mencionaste ahorita con el desarrollo de las inteligencias, con Howard Gardner, pero Howard Gardner lo habla mucho en su libro de Arte y Cerebro, ¿no? O sea, cómo se vinculan. ¿Qué piensas ahora que podemos, bajo esta transformación que espero que nos lleve la pandemia, ¿no? Yo no quiero hablar de una nueva normalidad porque me parece, como Foucault, no creo en una única y ojalá rompamos la normalidad, pero ¿qué crees que podría aportar dentro de esta incertidumbre y de esta posibilidad de entendernos en otro mundo, ¿no? Lo que tú estás desarrollando, ¿no? Y investigando. Bueno, lo primero es ir al grano. Ya nos han parado y hemos tenido que reflexionar. Y después de esta reflexión que nos han exigido, pues empezar a aplicar lo que venimos diciendo y ser un poco más coherentes entre lo que decimos que defendemos y en lo que terminamos cayendo. Veo diariamente, tanto a nivel de educación como a nivel artístico, que nos quejamos y luego somos nosotros los primeros que estamos cayendo en lo mismo. Prácticas. Tenemos que trabajar por experiencias. Las generaciones que vienen ya no es ya solo lo que te he dicho de capital social, capital cultural, voy a esta universidad, llevo a mi niño a esta universidad porque se va a relacionar con la gente que luego va a tomar las decisiones y no solamente porque sean buenas universidades, sino aunque no estudiaras en la universidad, diseña, busca las experiencias significativas de aprendizaje que te van a marcar y no huyas ni rehuyas lo que te hace evolucionar como individuo y como persona. Nuestras culturas
latinoeuropeas, latinoamericanas, necesitamos el contacto. Y esto nos está matando. Tenemos que seguir con ese contacto, pero tenemos que hacer un contacto más inteligente a través de las ideas globalizantes y la globalización, jugarla a nuestro favor, aplicándola localmente a la identidad que va en cada sitio. Hay unos mínimos que todos tenemos que trabajar, que nos estamos dando cuenta: la educación emocional, la educación artística, las experiencias estéticas que estamos hablando, pero hay que dar oportunidades a la gente y los espacios para que se apropien de ellos. Basta ya de politizarlo, basta ya de burocracias, porque se termina convirtiendo en otra cosa, Y entonces, para cuando yo ya me pongo a investigar o yo ya me pongo a crear, me ha generado tanta bilis el proceso de pedir, de mendigar, de facilitemos las cosas también como profesores, como instituciones. Y vamos al grano, que la vida son 2 días, que ha habido muchísima gente que no se ha despedido. Solamente por respeto a todos esos. La pandemia también nos ha enseñado que no nos han enseñado a despedirnos de nuestras etapas y de determinadas personas y de determinadas situaciones. Entonces, si yo te he mostrado esto del desarrollo estético es porque veo que también pasamos por determinadas etapas y no solamente en función de la edad mental. Las generaciones que vienen, más que dame dinero o apóyame con becas, es facilítame tener experiencias significativas de aprendizaje, que es a partir de la lectura, a partir de las becas de intercambio en otras culturas, a partir de experiencias que enriquezcan. Si estoy trabajando y no tengo ni vacaciones para poder construir, cuando estoy estudiando, todo el rato estudiando. 1.200 o 1.300 horas pasan en México en la educación secundaria. Ya sé que es odioso comparar con otros países, pero les dejamos para que abran espacios creativos. Y la pandemia nos está generando gestión de espacios, eso ya lo sabíamos, ahora es gestión del tiempo. La mala gestión del tiempo es lo que nos lleva a la ansiedad. Y las artes están para estar más cuerdos. No tiene nada que ver, no están locos los que se dedican a las artes. Más bien todo lo contrario, son personas muy sanas, muy sociables. Ni tampoco te tienes que drogar para crear. Y pues vamos a ir a lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, no vamos a esperar a perder algo para poderlo valorar. Y siento que los grandes profesores y los grandes divulgadores se han interesado por las artes. Hasta cuando estudiaba cosas que parece que no tienen nada que ver, como un doctorado que no terminé en sexualidad y cómo se manejan las relaciones, nos decían bien claro que la forma de difundir y divulgar la educación afectiva sexual era mucho a través de materiales artísticos, porque la gente se siente más cercana a partir de ellos. Ya no hablo de la necesidad de las artes para ser artistas y cómo cambiar el mundo y ver otras cosas y formas de ver. Ya hablo hasta al desarrollo personal. Y no nos hemos dado cuenta y ahora cuando lo hemos perdido, pues todo el mundo necesita experimentar más allá de consumir, porque eso es una metáfora económica. La economía vino a ver que trató al ser humano como si fuera racional y no lo somos. Porque si no, iríamos y sería todo estímulo-respuesta, llegaríamos a un Walden 2 y entonces por eso llegamos muchas veces a consumir cosas que no necesitamos y eso nos quita la atención de lo que realmente es importante. Creo que a partir de
de esta incertidumbre y esta negación creo que tiene que salir revalorizada y no todo lo contrario. Y desgraciadamente y afortunadamente las artes van a tener que encontrar unos nuevos caminos para llegar a la gente porque esta pandemia ha hecho que determinadas personas también tengan miedo al contacto. Y hay veces que espero que no se generen más pandemias, pero las artes escénicas han tenido que convivir muchas veces cómo manejar los espacios y cómo cambiar los espacios y cómo manejar la diferencia de la relación con los espectadores. Y ahí se abre un mundo de posibilidades. La labor de los grandes maestros vivenciales es la labor de muchos artistas que han hecho abrir los ojos a la gente y cambiarle la forma de percibir y de sentir las cosas. Yo no solamente hemos hablado de las artes, hemos hablado de las artes en función de el desarrollo de las personas, lo humano y la relación que tiene con sus hermanas las humanidades y con la filosofía, pero también con las ciencias sociales y con las cognitivas. No es simplemente un adorno, son necesarias. Y la pandemia nos tiene que llevar a ver qué es lo que realmente importa, y en eso estamos, cada uno descubriendo sus formas. En definitiva, creo que esto que tú señalas, ¿no? Que ha traído la pandemia, que tiene que ver no solamente con esta duelo, ¿no? Que no solamente es vinculado a la pérdida de seres queridos, ¿no? Y de vidas, sino el duelo que ha traído también a uno mismo esta cuestión del confinamiento y el aislamiento, ¿no? Y entonces necesitamos esta comunión humana, ¿no? Este acercamiento, y grandes de las manifestaciones de cómo los individuos lograron ello, pues no es agrapas ver a la gente cantando en los balcones o saliendo a la calle a compartir con tu vecino, a hacer un baile aunque sea sin tocarte, o escuchando hasta narraciones que a lo mejor gente ni las había escuchado, como ha sido 100 años de soledad y entender el tiempo, ¿no? Y el momento. Es decir, pasar cine, escuchar conciertos, ¿no? Esa necesidad de tener esta estabilidad y no caer en esta ansiedad, ¿no? Y en este estrés, lo ha dado las artes. En definitiva, ha sido... Y se dice que es una de las columnas, ha sido la columna médica, ha sido la columna de los servicios, y la otra ha sido la tercera columna importante en este momento, han sido las artes, porque humanizan, ¿no? Porque nos llevan a este sentido que no podemos perder. Exactamente, y porque ayudan a encontrar el sentido a situaciones, a contextos, a vivencias que algunas veces fragmentadas no las tienen. Y con ayuda pues empezamos a construirla, aunque solo sea a nivel, como hemos hablado antes, de la metáfora, de la analogía, del símbolo, de lo que construyo con otros. Sin narraciones, sin procesos estéticos, muchas veces las cosas no terminan de tener sentido. Y si nos ponemos en plan muy como nos hemos podido poner en la pandemia, hay veces que parece que las cosas no tienen sentido. Necesitamos construir ese encaje a través de las artes y de los procesos culturales, aunque no seamos grandes genios, lo necesitamos. Como espectadores y algunas veces como creadores, aunque no lo seamos profesional ni nos lo vayan a reconocer. Descubrir a la gente a partir de las artes, aunque tú no seas artista profesional, creo que eso no tiene precio y va más allá del capital social y el capital cultural. Pues Javier, yo digo que esto ha sido una delicia, nos podríamos quedar platicando horas y horas. Tienes un momento ahorita importantísimo que
vamos a estar esperando que ese es el libro que estás desarrollando, enfocarte en él. Seguro va a ser un momento de confinamiento muy productivo, no solo para lo que vas a publicar, sino para aquellos que te vamos seguro a leer. Ha sido un gusto compartir este tiempo contigo. Yo ya voy a ir a buscarte en Facebook y esta biblioteca la voy a súper agradecer y a consumir, seguro. Y estoy también seguro que lo van a hacer muchísimas de las personas que te escucharán. Y espero que pronto no sea virtual, sino que podamos no solo conocernos, sino abrazarnos, porque es parte también de lo que se necesita tras esto. Muchísimas gracias, Javier, por este espacio. Sí, Pau. ¿No? Y pues muchísimas gracias al Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato el haber permitido tener esta rica charla, ¿no? Esta tertulia cultural, artística y emotiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Paola. En definitiva, esta conferencia se convirtió en una gran conversación y finalmente en una gran cátedra para los que estamos interesados en el tema. En lo personal los considero grandes maestros y luchadores para reformar el concepto tradicional del arte. Muchas gracias a ambos. A vosotros y seguiremos aquí en contacto en forma de estos cafés virtuales. Perfecto. Café, chocolate o como queráis, pero café. El encuentro.